Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario, por inscribirse y participar con todos nosotros. En este webinar, la atención a la diversidad y una realidad con DIDE, vamos a abordar las diferentes facetas de esta nueva herramienta. Mi nombre es Daniel Espósito, pertenezco al Departamento de Internacional de Del Vives y me van a acompañar dos ponentes de lujo. Es Alberto Ramírez y Nuria Ros. Alberto Ramírez es el autor de la plataforma educativa DIDE. Tiene una amplia formación en informática y telecomunicaciones y es miembro del Comité Técnico y Asesor de la Federación Catalana de Asociaciones de TDA. Nuria Ros es licenciada en Psicología con la especialidad clínica y educativa por la Universidad de Valencia. También es doctora en Psicología, Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación en la misma universidad, y tiene amplia experiencia en el tratamiento psicotécnico infanto-juvenil de la familia. Ahora, durante estos primeros minutos, vamos a abordar para que conozcan la herramienta. Es una herramienta súper efectiva que ha venido para quedarse y ahora la podrán ver y que estoy seguro que marca un antes y un después en el día a día de los centros educativos. Al final vamos a establecer un periodo de preguntas que pueden ir escribiendo en el chat en su mano derecha y cualquier duda que tengan nos preguntan y se la contestaremos al finalizar o bien cuando terminemos la sesión nos quedaremos con su correo para darles respuestas. Adelante, Alberto, cuando quieras y muchas gracias a todos por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Y nada, pues mira, simplemente lo que quiero agradecer lo primero es este acuerdo firmado el pasado, creo recordar, diciembre con Edelvives. Nosotros lo que buscábamos, una vez después de 10 años trabajando con la herramienta, creo que nos faltaba un socio tecnológico, un socio editorial, pedagógico y con una presencia internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues de las editoriales creíamos y creemos que Del Vives es puntera en todos estos aspectos y, bueno, por su bagaje, por su historia y por su experiencia, ¿no? A nivel, como digo, internacional, nacional, internacional y sobre todo por el tema de que vamos en línea de todo lo que es la atención a la diversidad. O sea, a mí cuando os conocí dijisteis que uno de vuestros objetivos y que iba dentro de vuestro ADN era la atención a la diversidad, ¿no? Ajustaros realmente a todo lo que necesita cada alumno y no dar café para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente eso también es nuestro ADN en DIDE, entonces por eso creo que Totalmente. es un buen socio, ¿no? El que hemos encontrado con Edelvives por muchísimas razones. Y luego, bueno, pues también quería, antes de empezar con un poco esta, yo le voy a llamar tertulia, ¿verdad? Vamos a hablar de educación y de tecnología, pero los decretos de inclusión. ¿Qué está pasando con la LOMLOE, decretos de inclusión de todas las comunidades autónomas? Al final, todas y todos estos manifiestos, pues bueno, ¿qué es lo que predomina el conocimiento del menor? O sea, necesitamos conocer al menor, o si no, todo lo que ponen los decretos de inclusión es casi, no voy a decir imposible, pero casi imposible cumplirlo. Nunca se han cumplido, de hecho. O sea que, ¿por qué iba a cambiar ahora? Porque los decretos son más bonitos, porque ponen que está todo el alumnado. Fijaros si os leéis alguno, que pone todo el alumnado. O sea, no todo el alumnado que tiene necesidades especiales, sino todo el alumnado, el 100% del alumnado. Y esto obviamente es imposible cumplirlo sin tecnología y sin los programas adecuados, ¿no? Pero bueno, un poquito es agradeceros nuevamente a Edelvives que hayáis confiado también en este proyecto y bueno, cuando quieras... Es un placer. He visto que mencionabas la atención a la diversidad por ahí, Alberto. Ahora mismo sí. está en boca de todos, está muy al día en las noticias, en todas las charlas de los colegios. Que es un poquito ¿cómo nos puedes explicar la atención a la diversidad para que lo entendamos todos? Hay Pues gente mira, que sabe lo que es y otra que no. correcto, eso es muy evidente que cuando nosotros vamos aquí a la presentación, esperar que me ponga por aquí, aquí en la presentación vamos a ver esta diapositiva, ¿no? Fijaros lo que significa, porque claro, cuando tú le dices a un colegio si atiende a la diversidad, ninguno de ellos, ninguno, ni en España ni fuera de España, me ha dicho que no la atiende. Entonces, claro, pero ¿qué es la atención a la diversidad para mucha gente, no? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Entonces, claro, lo que dice la UNESCO en lo que es la inclusión educativa o lo que es la atención a la diversidad, estamos hablando de prevenir necesidades, ¿verdad? Espera, perdonad.
que no estoy aquí posicionado. A ver, aquí. Entonces, fijaros aquí lo que pone de todos los estudiantes, de todo el alumnado del centro y todos los niños. Lo repite varias veces. En los decretos de inclusión también lo repiten varias veces este tema de todo el alumnado. Entonces, hagamos caso a lo que es la atención a la diversidad, que es a todo el alumnado. Identificar necesidades temporales o permanentes, factores personales o sociales. No estamos hablando solo de las necesidades especiales o de los problemas del aprendizaje. Y luego también, pues eso, altas capacidades, ¿verdad? Del lenguaje, discapacidad física, psíquica, personalidad, conducta o desarrollo. Aquí pone necesidades y de aprendizaje distintos, prevenir, la palabra prevenir. Entonces, todo esto es lo que te hace atención a la diversidad. No sé si Nuria quiere aportar alguna cosa más sobre qué es la atención a la diversidad, en realidad. Muy buenas tardes a todos y gracias por la asistencia y estar aquí. Sí, vamos a ver. La esencia precisamente de la educación inclusiva, que es la educación para todos y educación de calidad, está en precisamente esa esencia significativa de la diversidad. O sea, cada uno de nosotros es diverso, es distinto, es sui generis, sin tener una valoración de si eso tiene un calificativo de mejor, peor, con necesidad o sin necesidad, porque es relativo. Hay una serie de necesidades educativas, que eso fue una ventaja de principios de siglo y de finales del anterior, ya que hasta los años 80 se consideraba que eran discapacidades y no necesidades educativas. Pero además de eso, con la inclusión avanzamos muchísimo más y con esa atención a la diversidad, porque vamos también a discernir si en un momento dado uno de nuestros menores, uno de nuestros niños, a lo mejor pues requiere, porque tiene una situación, no sé, familiar, social, porque tiene un problema de autoestima en ese momento. No es propiamente una necesidad educativa especial, pero sí que es una singularidad para discernir, para atender, para apoyar y para darles educación de calidad, que es lo que desde el año 2006 en España con la LOE y ahora con la revisión de la LOE, como decía Alberto, sí, es lenguaje político que uno está muy bien escrito y que después pretende que se llegue a la realidad y cuesta tanto, como bien saben los profesionales. Pero sí que está incluido plenamente esa intención plena de llevar la educación para todos, con su diversidad, que es la que tenemos cada uno de nosotros por ser nosotros mismos. Con una plataforma como DIDE nos podemos hacer con un perfil de cómo es cada uno de estos niños y de cómo está. Claro, yo lo que aquí apuntaría, Nuria, Daniel, es ¿por qué hasta ahora no se, llevamos 30, 40 años, ¿verdad? ¿Por qué hasta ahora no se ha podido hacer esa atención a la diversidad plena, real, que le llamamos nosotros, sino no la que perciben la gente que cuando le pregunta ya te digo que todo el mundo... Hay varios factores, entre otros lo complejísimo que es, y claro, bien sabe un orientador qué labor, un psicopedagogo, qué batalla, al menos en este país, y por lo que hemos escuchado los otros países llevan batallas semejantes, qué significa poder atender de verdad a cada criatura que se le solicita esa ayuda porque el maestro, el tutor, el padre le ha dicho es que el niño o la niña sucede. Es dificilísimo poder atender a todos. Hablando de esa realidad, Nuria, ¿Perdón? No sé si Alberto o Nuria me la pueden responder. Hablando de esa realidad de la que comentabas, no sé ahora mismo los centros en qué estado están antes de conocer DIDE y después de conocer DIDE. O sea, cómo estaban y hacia dónde van. Claro, pues mira, yo aquí inicio yo con esta diapositiva, que es muy elocuente, ¿verdad? Muy gráfica, de ahora mismo cómo están o qué pretendemos hacer, ¿no? Fíjate que la niña esta tiene peso y no son por los pesos de los libros de Del Vives, porque además son electrónicos cada vez más. No es por los pesos de los libros de ninguna editorial, por supuesto. Esto es el peso por cualquier necesidad que pueda tener los niños. Van cargando con un peso desde infantil, primaria y secundaria, que lógicamente lo que queremos es, con otras barreras también, ¿verdad? Lingüísticas, todo esto
es el peso que lleva la niña en la mochila, ese peso que al final lo que ahora mismo se están preocupando los colegios, porque no se puede de otra manera, si no hay tecnología, como digo, porque no hay tantos recursos, es un niño que, y sobre todo es que estamos detectándolo tarde, muchas veces, ¿no? 13, 14, 15 años, e incluso en bachillerato, estamos tardando tarde, tenemos que intentar adelantar hasta 10 años esa detección y empezar a ver un poquito qué peso tiene cada niño. Porque, lógicamente, cuando cogemos todos estos 35 indicadores, ¿verdad? O marcadores de lo que puede tener cada niño es un mundo. Entonces, claro, ahí en la mochila cada uno tiene una cosa diferente. Si le quitamos el peso de un TDA, porque ya está diagnosticado el niño de TDA o de dislexia o de cualquier otro indicador, le estamos quitando un peso grande de la mochila, porque ya lo comprendemos, porque está en tratamiento, pero ¿qué más tiene ese niño en la mochila? Si solo nos quedamos con eso, pues no lo estamos... Y eso solo es una parte de los niños que ahora mismo en las escuelas están trabajando. Yo te podría decir que en la escuela actualmente, en todas las escuelas, no estoy hablando de España, estoy hablando de a nivel mundial, se está trabajando entre 10 y 15 indicadores, ¿vale? Que sobre todo son los del aprendizaje. Entonces, eso son normalmente lo que trabajan los colegios. Estamos hablando que DIDE tiene 35. O sea, metemos 20 más. Entonces, aparte de eso, ¿cuántos niños está trabajando cada colegio? Ahí nos podemos ir a esta diapositiva, ¿vale? Que tenemos aquí. Y entonces aquí es cuántos niños están trabajando. Pues están trabajando en estos de aquí, en ese 20% que decía yo de alumnado. Pero luego tenemos el otro 50%, ¿vale? Que luego si queréis explicamos, ¿vale? Pero a ver, siguiendo con lo que es cómo está cada colegio, pues el colegio tiene y necesita saber cuánto alumnado tiene bajo rendimiento. Cuando digo bajo rendimiento, digo ese otro 50% que luego veremos, que también necesita nuestra ayuda, aunque no tenga esos problemas, necesidades especiales o dificultad del aprendizaje, ¿no? Los desmotivados, los que parecen ausentes, los que siempre es con presión, hay muchos. Hay mucho más del 20%, ahora lo veremos. ¿Qué recursos pedagógicos necesita para atender esa diversidad? O sea, ¿qué es lo que necesito en la escuela, no? Exacto, ¿qué pueden hacer, Alberto? Claro, o sea, porque todo esto no se sabe. Cada escuela no sabe lo que realmente... A ver, saben lo que es ese 10% que decíamos, pero no ese 70% del alumnado, ¿no? ¿Necesito lo mismo en todas las edades? ¿Tienen las mismas dificultades los alumnos que las alumnas? O sea, y lo más importante, ¿quiénes son? Para ayudar a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo a hacer todo esto, ¿no? Y luego, por finalizar, por ejemplo, yo estaba hablando de quién es el más interesado en conocer el ADN, ¿verdad?, de cada niño. Tanto potencialidades, como decía antes Nuria, como dificultades o como necesidades, lo que necesita cada niño, ¿no? Que se le llamamos el ADN aquí educativo. Director de la escuela es el que más se interesa por esto, el jefe de estudios, el equipo de orientación, que la orientación se dedica a esto, pero de verdad son ellos, la familia, son sus hijos. Entonces, o el propio maestro y la maestra, ¿no? El profesor es el que quiere y el que necesita conocer cómo poder sacar el máximo provecho de sus alumnos. Entonces, el profesor es el que está 8 horas con ellos todos los días, el que tiene que conocerlos a cada uno para ver cómo actuar con cada uno. Entonces, bueno, pues es un poco lo que yo puedo aportar hasta aquí. No sé si Nuria quiere aportar alguna cosita más de cómo están ahora mismo los centros tanto en España como fuera, porque sabes que estamos en 18 países ahora mismo, junto con el Bilbao. Precisamente por lo que había observado Alberto, que efectivamente no se está haciendo la detección a tiempo, que es la madre, la célula madre de todo, el detectar precozmente y el saber qué necesita y qué requiere cada niño. Precisamente por eso se llega a esa desmotivación, a ese abandono, a esa repetición, a ese equivocarse en la elección, a esa opinión del niño sobre los 13, 14 de que no vale, de que no sirve. Tiene unas consecuencias importantísimas que son lo más alejado de la educación inclusiva y de la atención a la diversidad. El no hacer una detección precoz a tiempo, y que es verdad que ha sido muy complejo, y como profesional que soy de la psicología
y especializada en menores y adolescentes. Es cierto que los materiales clásicos para detectar y el tiempo que requiere es tremendo y se comprende que eso no se podía hacer como un sistema habitual de trabajo. Pero en cambio, con una plataforma como DIDE, que nos aporta una cantidad de información tremenda, porque es el perfil completo en todos los ámbitos del menor, ahí sí que podemos, incluso si es el caso y se necesita el profesional, decir sí, ahora ya de una manera más objetiva y concreta, sí que podemos ir a pasar esas pruebas o esa especificidad concreta, porque ya tenemos una información previa. Y es algo que puede generar que tengamos un ahorro, que esto hecho es un cálculo, no sé si tendremos tiempo, Alberto, pero el cálculo hecho sobre el ahorro en costes, al menos en España, si hubiera una detección precoz y una intervención para esa educación inclusiva y ese apoyo, el ahorro en costes de repeticiones, de abandonos, de falta después de profesionalidad posterior a nivel ya universitario, porque esto es como un efecto dominó que va arrastrándose hasta la edad adulta. No solo... Bueno, los datos, yo me sé un poquito los datos numéricos. El repeticiones nos está costando, datos de 2018 del Ministerio de Educación, nos está costando unos 1.400 millones de euros, las repeticiones. Lo que es el fracaso escolar, que eso no te lo ahorras, el fracaso escolar no te lo vas a ahorrar, otros 1.400 millones de euros. Eso es que los niños, pues al final acaban su educación y se van, no siguen. No te la ahorras, pero se podría disminuir notablemente. No, se podría amortizar mejor, ya que te lo vas a gastar igualmente, pues amortízalo y que no quede en nada. Vamos a ver, pero si yo lo disminuyo en momento precoz a un niño, pero no se lo ahorra. Ya, pero no se lo ahorra. El dinero no se lo ahorra. Porque te lo tienes que gastar igual, en la educación obligatoria. Entonces no te lo vas a ahorrar, pero sí lo vas a invertir mejor, como dices tú. En vez de que abandone el niño, pues que continúe con estudios superiores, ¿no? O cualquier tipo de estudio. Pero luego hay otros 3.300 millones de euros que son los abandonos de educación superior. O sea, al final esos niños abandonan sobre todo por dos causas. Sobre todo una es porque no les gusta, porque han elegido una carrera, un grado, un máster, cualquier cosa, que por nota no llegan porque no les hemos ayudado previamente y por nota no pueden llegar a lo que quieren estudiar, sino a lo que pueden estudiar. Entonces, por ahí se meten en algo que no les gusta y abandonan o porque no pueden. O sea, la carrera esa o el máster o lo que sea, no pueden con ello y ahí van rankeando, eran esos niños de la zona gris que decíamos del 50% y al final no pueden con esa carrera, ¿no? Por una circunstancia o por otra abandonan y eso es un dinero que cuesta más de 3.000 millones de euros al año. Eso también se puede ahorrar, desde luego. Es muchísimo. También apuntalar si es posible que precisamente con todos estos costes tan elevados y que se podría, digamos, invertir de forma más adecuada, por ejemplo, en lo que es al menos en España, la educación inclusiva para niños con necesidades educativas especiales, tenemos hoy como hoy una laguna muy grande cuando terminan la educación obligatoria. ¿Vale? Si se ha conseguido en muchos centros, a lo mejor con el gran esfuerzo y trabajo de los profesionales y de los docentes, llevar a cabo esa inclusión de los muchachos, cuando llegan a la edad de elegir, pues tener una vía profesional o una vía de estudio, es como un terreno muerto, no hay inversión. No hay, y esto es algo muy importante, que en este momento no se está llevando a cabo y que hay un problema. Estos niños quedan en el aire, estos muchachos y muchachas quedan en el aire. Y volviendo un poco al origen, Alberto y Nuria, de la presentación que hemos dicho que DIDE viene para quedarse, me gustaría un poco y que diésemos a conocer a los inscritos en este webinar qué os movió para crear esta herramienta DIDE, porque el antes y el después sabemos que antes no existía, ya está con nosotros, pero el durante, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué objetivos perseguía? ¿Hacia dónde nos lleva? Sí, a ver, esto se inició un día hace 10 años. Bueno, yo teníamos lo que es la evaluación por competencias 360 grados en el mundo laboral. Grandes empresas utilizan el sistema por observación para evaluar a sus altos directivos y nosotros nos dedicamos a eso en recursos humanos.
Entonces yo un día estaba en el colegio de mis hijos, tengo 3 hijos, y hablaron de competencias educacionales y se me encendió la chispa a mí para decir, bueno, y si esto funciona a las grandes multinacionales de todo el mundo, a los altos directivos, ¿por qué no vamos a hacer algo parecido para saber lo que opinan los de alrededor del niño sobre el niño, ¿no? Y bueno, pues de ahí salió la idea y obviamente el objetivo es pues ayudar a cuantos más niños mejor, porque aquí no solo estás ayudando al niño, estás ayudando al profesor, estás ayudando a la familia, estás ayudando al orientador, a toda la sociedad, ¿no? Por eso nos dieron el sello de excelencia de la Comunidad Europea a final de 2019, que esto lo tenemos por aquí, en esta diapositiva, lo vamos a ver. Y bueno, pues aquí tenemos el sello de excelencia que nos concedieron, sobre todo por el alto impacto social que tiene el proyecto. Y bueno, y múltiples otros apoyos, ¿no? Como las fundaciones del Vives, por supuesto, UNICEF, Generación con Vive o el propio gobierno, o las tecnológicas, ¿no? O algunas universidades también. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que podemos también ofrecer. La verdad es que cuando esto se ideó, no sabíamos o yo no sabía lo que realmente estábamos creando. Luego ya sí, obviamente nos hemos ido dando cuenta, son 10 años, son muchos años de prueba y error, de hacer muchísimas mejoras. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ayudando a... esto no hay precio que lo pague, ayudar a tantos niños. La verdad es que estamos en Perú, en muchísimos países, pero en Perú, me recuerdo Perú porque hemos hecho muchísimos escuela rural. O sea, parece que la tecnología, ¿verdad? Porque la solución es la tecnología, yo lo tengo muy claro. Sin tecnología no seguiremos otros 30 años y estaremos abordando el 25%, el 20% del alumnado, pero sin tecnología no hay forma. Fijaros un gran chef, de estos que cogen un cuchillo, ¿verdad? Y empiezan a hacer ahí el corte del salmón, ¿verdad? De cualquier pescado, estos que van afinando. Dale al mismo chef, dale un cuchillo de palo. A ver si te hace virguerías con el cuchillo de palo, ¿no? Entonces, la tecnología, la innovación, o sea, todo esto también tiene que llegar al mundo educativo, al mundo pedagógico. Yo vengo de la parte tecnológica, sé que vengo de otro sector, que no es el educativo, el pedagógico. Ya llevo 10 años con vosotros aquí con este mundo y me encanta. Pero es verdad que yo vengo de otro sector, del tecnológico, y bueno, dicen que eso sí, yo he entrado con mucho respeto, porque no es mi sector, con lo cual obviamente me he rodeado de gente del sector que lo conoce, que lo sabe. Nos ayudaron en un principio Grupo Sorolla, colegios tecnológicos en España, obviamente, y en Valencia. Yo me rodeé de los que sabían para montar todo esto. Obviamente no soy yo aquí el experto, ¿no? en educación y en pedagogía. Pero bueno, por eso también tenemos aquí a Nuria, experta en todos estos temas, y muchísimas otras profesionales que nos han ayudado durante estos 10 años. Es una valentía total sacar esta herramienta, pero necesaria. Está comprobado que cuando dos ramas muy diferentes de conocimiento se unen, pueden generar frutos tan buenos como es DIDE. Además, Alberto, que habla en un plural majestático y es muy modesto, realmente es el único creador. Eso sí, es verdad que se ha rodeado de personas que fueran expertas para poder montarlo, pero el creador es él. Y yo tuve la oportunidad de descubrirlo y que me facilitase tremendamente, y tengo que reconocer que me impactó lo que me daba de información respecto a mis niños, ¿vale? Y cómo podía ahorrar en tiempo, en interacciones difíciles que suceden a veces, pues porque entre los padres a lo mejor no hay tan buena relación, cómo era tan limpio, tan neutral para que llegase tan bien y que participasen los docentes, porque, por ejemplo, si yo para hacer una exploración psicopedagógica necesito, metamos siendo muy rápido, 5, 6 horas, muy rápido, voy rapidito, voy haciendo cosas simples. Para un niño, digamos que con media hora de las preguntas bien estructuradas de los indicadores de DIDE, media hora cada participante, hasta 8, me da una información bestial, que después a lo mejor ya cogía y especificaba más qué test concretos o no iba a hacer
y cómo iba a hacer participar al niño. Porque lo mejor de todo esto que todavía no hemos hablado, el niño ni se agota ni está no receptivo a hacer la prueba, ni tampoco está quiesciente porque quiere quedar bien contigo, porque al no participar no tiene que hacer nada de todo esto. Ni tampoco se aprende, que algunos son muy espabilados y cuando se les hace más de una vez una prueba se aprenden qué es lo que tienen que contestar. Claro, Digamos que evita muchísimo. Y son los observadores. Lo que pasa es que cuesta creer normalmente que con solo media hora a 40 minutos de observación por cada participante, de verdad, como dicen algunos profesionales, y esto lo han dicho profesionales que están trabajando con problemáticas bastante consistentes, que DIDE lo clava. Así. Así es, ¿vale? así es. Una de las cosas, os he vuelto a poner esta diapositiva, porque aparte de esto que me has preguntado de cómo empieza el proyecto o cómo queremos, ¿verdad?, el objetivo, aquí tenemos los perfiles que estamos viendo, ¿verdad? Ese 70% del alumnado que podemos ayudar. Luego están los niños que no tienen ninguna dificultad, ese 30% podría ser. Yo soy niño gris, o sea, yo me identifico con los niños grises. Entonces, claro, estos niños grises también tenemos que darles, yo seguramente tendría un problema de memoria y algún otro. Hay que decir, nadie me lo detectó en su día, a mí. Yo iba rankeando, yo iba, pues ni era de los peores ni era de los mejores. Pues ahí estaba en medio, ¿no? Entonces, algún claro, toque de hiperactividad, algún toque de talento también. Entonces, bueno, a mí no me lo hicieron, entonces, no sé, pero es evidente que yo tenía algo y a mí nadie me lo detectó. Entonces yo me pongo mucho en la piel de estos niños que ni molestamos ni nada, ¿no? O sea, entonces, claro, ¿qué pasa con ese? Es que estamos hablando del 50% de la población de educación. Entonces, es muchos los niños que por una circunstancia o por otra, pues bueno, están ahí que no sacamos todo su potencial, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que nos motivó y lo que nos sigue motivando día a día. Genial, genial. Vais a llegar muy lejos con nosotros, ya veréis. ¿Cuál sería la esencia? Os voy a pedir una pregunta de concurso. ¿Cuál sería la esencia de DIDE? Resumida en 2 renglones. ¿Qué es para vosotros DIDE? ¿Cuál es su esencia? Eso para Nuria. Ah, me lo dejas a mí. Ya te la sabes, Alberto. Yo ahora te lo digo. Es lo que de una manera y otra os vuelvo a decir y que he repetido a lo largo. Es sacar el perfil, la información de un perfil de cómo es y de cómo está el niño, con un conocimiento pleno. No hace falta más. Sí, exacto. Yo para mí sería el ADN del niño. O sea, de decir, al final, si no conocemos ¿cómo podemos hacer algo que no tenemos conocimiento? O sea, ¿cómo podemos, o sea, extrapolarlo a cualquier otra cosa de otras profesiones? Un abogado puede defender de verdad. Mira, lo primero que ponen en las series, ¿verdad?, de Netflix y todas estas, el abogado le dice mira, dímelo todo. O sea, todo. No te dejes nada, porque como me dejes algo, me vas a liar. Yo necesito saberlo todo. Y cuando lo sé todo, entonces puedo armar una estrategia, puedo hablar algo, pero si me dejo la mitad de la información por conocer, ¿cómo puedo tomar una decisión que sea coherente y lógica, ¿no?, para ese niño? Bueno, pues y en ese la sentido, información. Alberto, en ese sentido, para la recopilación de información, DIDE cómo actúa, qué hace DIDE, hasta dónde llega y hasta dónde no podría llegar. Bueno, por ejemplo, esta diapositiva de aquí que tenemos es muy visual de lo que hace DIDE. Tenemos 2 miradas, la mirada familiar y la mirada escolar, y cómo lo ve cada uno de esa parte, ¿no? Cómo lo ve la mamá, cómo lo ve el papá, cómo lo ve la pareja del padre o de la madre, los abuelos, o sea, todos los convivientes del niño. Y luego por la mirada escolar, pues cómo lo ve el tutor. ¿De verdad el profesor de matemática y el de lengua ve lo mismo del mismo niño? A lo mejor lo están viendo desde diferentes perspectivas o ven algo que los demás no ven. O el profesor de gimnasia, ¿no?, una psicomotricidad o problemas comportamentales fuera del aula, pero dentro del colegio, que no está el niño sentado en la silla, ¿no?, sino en otro ambiente. Pues esa es una de las cosas, ¿no? O, por ejemplo, qué es DIDE y qué no es DIDE, ¿no? Aquí van entrevistas digitales, eso es lo que es DIDE, para la información del perfil, ofrece información a tiempo real, se posiciona al inicio de todo el proceso, por eso es pionero a nivel mundial, no lo hemos dicho, pero es pionero a nivel mundial.
Y bueno, lo que no es DIDE. DIDE no es un test como los habituales, DIDE no etiqueta a los niños ni alarma a las familias y DIDE no es una prueba diagnóstica ni suplanta el trabajo del orientador, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que para mí es DIDE y lo que no hace DIDE. Genial, ha quedado clarísimo ese punto, Alberto. ¿Y sobre quién trabajaría DIDE? ¿Sobre qué y sobre quién? Vale, pues aquí tenemos los grupos de edades, ¿no? Obviamente en los primeros grupos de edades sería prevención y lo que queremos es adelantar la detección 10 años antes, que esto lo cambia todo. Si un niño, imaginaros que lo detectamos a los 12, 14 años, la educación se termina a los 16, la obligatoria. O sea, bueno, vamos a intentar que si un niño tenía una dislexia, una discalculia, lo que sea, ¿vale? Cualquier dificultad que no sea comportamental, por supuesto, porque esos van y vienen, o sociales, pero los que son dificultades de aprendizaje o lo tienen o no lo tienen. Pero si lo tienen, lo tenían ya a los 4 o 5 años. Entonces, imaginaros adelantar entre 8 y 10 años cualquier sospecha, cualquier duda. Oye, pues vamos a tratarlo porque de aquí a eso, si los profesores ya lo saben, los papás también y el propio niño lo sabe, pues cuando llegue a la edad crítica, pues ya no va a tener esa dificultad o la va a superar, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Y bueno, eso es un poco a quién va dirigido, sobre todo a los niños, por supuesto. Una puntualización, aunque es cierto lo que has dicho, que la comportamental puede ir y venir, atención, porque la comportamental puede venir para quedarse y es muy importante que haya una detección y que precozmente esa se vea, porque así evitaremos otros problemas. Sí, la de perfil hostil, por ejemplo, claro. Pero yo me refería a que un chaval a lo mejor pues está normal y luego tiene una desadaptación, ¿sabes? Ya, pero es ¿sabes? que otro punto que también hay que decir que con DIDE no solo es un pase puntual, sino que hay un seguimiento histórico del Correcto. importantísimo, porque no solo puedo detectar en un momento dado, pues metamos que haya una dificultad, sino qué comorbilidades y qué compañeros de viaje lleva esa criatura y qué evolución a través de intervenir si así se requiere y de apoyar tiene ese niño en el tiempo. Por lo tanto, el seguimiento con DIDE también va a paralizar lo que es el efecto deleterio y nocivo que puede tener el comportamiento. No despreciemos la acción del comportamiento en un menor, no despreciemos. Está claro Totalmente de acuerdo. Que depende, claro. Por eso decimos que el ADN de cada niño. Es que cada niño tiene sus circunstancias de fuera de él, ¿no? O sea, en la calle, en su familia, padres divorciados, viudos, ¿verdad? O sea, es que cada uno tiene y a lo mejor no tiene ningún problema del aprendizaje, pero tiene otras dificultades que pueden venirle en el momento que menos se lo espere. Es lo que quería decir yo. Ese puede estar a los 12 años, a los 14 o a los años que sean, pero las dificultades o las tienes o no las tienes, ¿vale? Ahora que comentas, Alberto, a los padres divorciados, ya sabemos que en DIDE no participa el menor, por así decirlo, que es el principal protagonista, sino que su entorno. Participan los padres, el personal que ayuda en casa, los abuelos, profesores, equipo de orientación. ¿En qué beneficia todo esto que no participe el protagonista de la historia? Es lo que había dicho yo antes. El niño, digamos que no viene tensado si no es necesario a pasar las pruebas. El niño no tiene un efecto de aprendizaje porque si no es necesario, vuelvo a insistir, no va a ser el protagonista de esa acción. El niño tampoco va a ser, digamos, sometido, porque cuando pasan las pruebas muchas veces ellos piensan, algo falla en mí. Esto es algo muy común en muchos niños. Y Nuria, lo sacan del aula él solo cuando a los demás no lo sacan, con lo cual ya ahí ya se siente algo es muy común en muchos niños. Y yo lo que digo, Nuria, es otra cosa. Es, desde mi punto de vista, los niños pequeñitos no pueden contestar, estamos hablando de 2, 3, 4 añitos, no pueden contestar a muchos cuestionarios, con lo cual DIDE es muy bueno para ellos. Y luego los niños mayores de 13, 14 años, que es cuando realmente ahí pueden pasar la prueba ellos mismos, ¿qué pasa? Que ya están en una edad muy chulita, muy tontería, muy tal, porque tengo uno de 15 ahora mismo, que es el tercero.
Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate cómo hacen los cuestionarios ellos. Como pueden contestar a caso. Aunque hay maravillosas fórmulas de fiabilidad que salen ahí como que te ha mentido, no te ha mentido, es consistente, es inconsistente, pero ya has empleado el tiempo, el material, la energía y encima muchas veces, como bien dice Alberto, a lo mejor no es válido y hay que volver a buscar otra vía. Bueno, y otra cosa, a un niño nos creemos que, nada, sácalo 20 minutitos y ya está. No, 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 son muchas sesiones. O sea, son muchas sesiones porque no le puedes hacer una prueba a un niño todos de golpe. Si le tienes que hacer pasar 9 pruebas, pues son a lo mejor muchas horas y muchas horas con ese niño que lo has ido sacando del aula, ¿no? Y ellos van teniendo una mentalidad. Yo, cara a las familias, yo lo que también diría es que esa frase de que mi hijo no sirve para estudiar, yo la eliminaría de nuestro vocabulario. Anulada. Esa tiene que estar anulada. O sea, porque obviamente todos los niños sirven para estudiar, pero claro, imagínate, no, es que este niño o esta persona no corre. Ya, es que tiene una pesa enganchada al pie. O sea, ¿cómo va a correr? Entonces, claro, esto no se ve. No se ve, pero dice, oye, es que este niño sirve para estudiar. Claro, es que puede tener una dificultad que nadie le está detectando. Entonces, claro, por razón no sirve para estudiar. No es que no sirva, es que la culpa es más nuestra que del propio niño, claro. A lo mejor su habilidad no es la de correr, porque como dices tú, lleva una pieza fantasma al pie y a lo mejor su habilidad es la de hacer entramados con cuerdas con las manos. O sea, hay que saber qué habilidad tiene cada uno. No todo el mundo tenemos que ser o médicos o científicos de élite o fontaneros, cada uno desarrollar cuál es la habilidad. Sí, pues sí. Totalmente claro. Que el menor no participe es lo mejor. En esta herramienta se ha demostrado, Alberto. Y a nivel de centros, de equipos de orientación, de centros, o sea, ¿cómo les puede beneficiar esta herramienta? También a las familias, ojo. Sí, Equipos de bueno, orientación, centros, familias. El tema de bueno, obviamente le benefician todo lo que hemos hablado, ¿no? Ya solo el conocimiento del menor, obviamente ya es un gran paso, ¿no? Me parece obvio, pero es que no los conocemos aún a todos, y en toda su dimensión, con lo cual, lógicamente, eso ya es un gran paso. Tenemos pautas de orientación también desde el minuto 1 para saber controlar al niño, saber qué pasa al niño, saber cómo tratar al niño en casa y cómo tratarlo en la escuela. Eso desde el minuto 1 y luego ya trabajarán los equipos de orientación con el niño para profundizar más, como decía Nuria. Pero todo eso es lo que les beneficia, lógicamente. Pero luego, aparte a nivel individual, que ya hemos hablado, a nivel grupal. Estáis viendo aquí que actualmente pues, hay informes, estudios y tendencias a nivel global, estados o ciudades, pero nada, por no decir muy poco nada, en cada escuela. Entonces, no hay estudios de cada escuela, ¿no? De tus alumnos. Entonces, con DIDE tenemos esos datos individuales, o los tienen los propios colegios, y los pueden agrupar por etiquetas, por sexo, por aula, por etapas, por la propia escuela. O sea, imagínate que vamos a ir ahora aquí a ver este pequeño vídeo, cómo controla, cómo gestiona todos estos datos de un colegio. Ellos mismos pueden poner las fortalezas, oportunidades de mejora o puntos a trabajar, que son las alertas que está sacando de todos los niños. Entonces, aquí pueden ver a nivel de recursos pedagógicos, ¿verdad?, que también tiene del Vives, o lo que es formación para el profesorado. O sea, ¿qué necesita mi profesorado? ¿Qué necesitan mis alumnos? ¿Qué necesita mi equipo de orientación, ¿no? Bueno, pues claro, esos son tus datos. Y aquí los vas a agrupar por edades, por género, por etiquetas, o sea, lo vas a agrupar por clases, por el nombre de la clase, o sea, lo que tú quieras. ¿Qué necesita cada uno? Esto es fundamental, porque entonces ahí sí que estamos poniendo y gastando el dinero, los costes en recursos que necesitan mis niños. Yo lo que siempre digo, 2 escuelas privadas o 2 escuelas públicas o 2 escuelas concertadas en la misma zona, en el mismo barrio, no tienen por qué tener las mismas necesidades. Será en función de los alumnos. Incluso cada año o cada X tiempo, los alumnos van cambiando. Con lo cual, tú vas a tener unas necesidades en función de esos niños que tienes en ese momento. Y esto también lo que hace DIDE para ver un poco qué les aporta a las escuelas, ¿no? Y una vez que tenemos todos estos datos, Alberto, a nivel de escuela o de equipo de orientación del colegio, ¿cómo se lo hacemos llegar a la familia? ¿Cómo le aportamos esta información a la familia y cómo le hacemos ver qué problema hemos detectado? Claro, hay informes de todo tipo
en DIDE, donde les llega información muy visual, como estamos viendo aquí en pantalla, es todo muy visual y el orientador puede modificar ese informe, puede adaptarlo y bueno, pues todo eso se le llega al papá y al profesor inmediatamente. O sea, lo bueno que tiene esto es que es al minuto y cuando digo al minuto es verdad, al minuto. Cada pregunta se procesa, se guarda y se envía para hacerlo en real, en tiempo real. Con lo cual, bueno, pues esto no hace falta esperar mucho tiempo para tener un resultado y empezar a ayudar al niño. Lo que no puede ser es que empecemos con un niño y a lo mejor tengamos el resultado pues en meses o incluso en años, porque en la escuela pública, en España y en Francia, se tarda 2 años de media en tener un resultado de un niño. 2 años. Eso no significa que estés trabajando 2 años con él, es que hay cola. Y al haber cola, pues lo coges cuando puedes al niño, ¿no? Entonces, claro, 2 años cuando a un niño aún no sabe lo que hay, el profesor ya ha dicho que puede tener algo, pero no se da un resultado hasta dentro de 2 años, lógicamente cuando ya tiene el resultado, puede ser que sea tarde. Ese niño tiene una desadaptación escolar, seguro. No, cree él mismo que no sirve para estudiar. Pensemos lo que hemos dicho antes, que además de la posible dificultad que pueda tener, vamos a añadir seguro el comportamiento y la conducta, seguro. ¿Vale? O sea que está claro que cuanto antes nos podamos mover, antes podamos detectar, antes y más precoz sea, desde luego va a ser lo mejor para la atención a esa diversidad y de una educación de calidad inclusiva. Totalmente. No sé si vas a comentar algo más, Alberto. No, no, tú mismo. Genial. Hemos visto también que tenéis ya muchas buenas sensaciones de los colegios, muy buenos feedback, cada vez son más, esperemos que se multipliquen porque es una herramienta súper necesaria. Por ejemplo, yo tengo aquí la de Mario Criado, que es el orientador educativo del Colegio San Juan de Dios La Goleta en Málaga, que comentaba que con la ratio que tienen de alumnos, que no pueden dar abasto a todos, y con la herramienta DIDE les ha fortalecido muchísimo, han ahorrado tiempo, han ahorrado salud mental, que en eso los equipos educativos de orientación también se agradece mucho, y mucha detección temprana. También María Pilar Serna de Fortea, de la educación, del centro licenciada en educación, utilizó la herramienta como preevaluación, de modo que en el primer momento me descarta la intervención o me orienta hacia donde debo dirigir la evaluación, descartando inmediatamente los casos que ya no tengo que valorar. Es decir, que ya los que descarta ya los puede, por así decirlo, patear para el año que viene y volverlos a evaluar, y por eso centrar el foco un poquito más en aquellos que van saltando los primeros problemas que detectan. Es decir, es un ahorro de tiempo total. También tenemos el testimonio de Orlando García Gil, de CDI Activa, en el que dice que DIDE nos permite hacer una detección y de esta manera realizar una evaluación posterior más eficaz. Es un protocolo muy acertado que nos aporta mucha información general de diferentes variables del desarrollo de niños y adolescentes. Esto permite hilar muy fino en el proceso de evaluación y posterior intervención. Seguramente tengo muchos más testimonios, pero si no me podría tirar toda una hora más diciéndolos. Y esperemos que sean muchos más. Poco a poco lo van conociendo, está gustando mucho en todo el mundo, tanto en España como fuera. Y esperemos que poco a poco, como este año ha nacido DIDE, por así decirlo, con Alianza del Vives, poco a poco vayamos conquistando para poder hacer un futuro mejor a los pequeños y a los adolescentes. Hombre, yo lo que podríamos poner aquí, porque quería hablar de este tema, de las 3 versiones que tiene DIDE, ¿vale? O sea, que estamos hablando todo el rato de la de educación, pero DIDE tiene 3 versiones, para 2 de profesionales, educación y salud, y una para las familias. Si queréis ponemos este vídeo mientras que hacen alguna pregunta o tienen alguna pregunta a los que están viéndolo. Y son 30 segundos lo que dura el vídeo, pero habla de las 3 versiones, ¿vale? Vale, genial.
Pues esto es. Genial, Alberto. Tenemos por aquí una pregunta. Carmelo Fuentes pregunta que ¿cuántas personas pueden participar en los estudios a la vez? Perfecto. Sí, son 8 personas. Sin coste adicional ni nada. Durante 4 meses puedes ir invitándolos. No tienes por qué invitarlos al principio a todos. Y, oye, yo quiero aportar otro familiar o otro profesor. Pues claro, lo puedes añadir y que te dé su visión de cómo es. Todo eso se va añadiendo al informe. No son informes individuales, sino que se va añadiendo todo al mismo informe. Se va editando, por así decirlo, a lo largo del transcurso de la Pueden ser evaluación, 5 por así decirlo. profesores, 2 familiares. Lo que se recomienda es que se invite a papá y a mamá por separado, no juntos, porque entonces hacen media ellos. La mamá dice un 10 en una pregunta y el papá no lo ve igual a su hijo y pone un 4. Entonces, claro, como solo tiene un cuestionario, pues va un 6. Ni un 10 ni un 4, un 6. Pues no, porque están haciendo media y estamos evitando o estamos difuminando la visión que tiene la mamá o el papá, me da igual hacerlo al revés, ¿vale? De su hijo. Entonces, queremos que lo vean, a ver cómo lo ve cada uno de ellos. Y también me habían preguntado. Sí, perdonad, es que es muy importante, visto que es por observación, que es su base y fundamento, puede suceder que, por ejemplo, se lea una pregunta y uno piense, uy, pues no me he dado cuenta yo si mi hijo hace esto o deja de hacer esto. Bueno, pues tiene la facilidad de que se detiene ahí la prueba, pasa un tiempo y se observa efectivamente al menor si lo hace o no lo hace, y después se vuelve a retomar, hayan pasado días o incluso semanas, se vuelve a retomar la prueba, se especifica y además se puede añadir, porque hay como pequeños chats, para que la persona que está observando diga, bueno, pues mira, a lo mejor no está haciendo la pinza bien con las manos, pero resulta que es muy hábil con los otros dedos para coger cosas. Y lo añade. Y hay una interacción en el chat que también a su vez puede tener respuesta por nuestra parte. Bueno, por parte, no por nuestra parte, perdona, no por nuestra parte, por parte del orientador de la escuela o del profesional que lo haya creado. Él es el que le puede contestar. ¿Sabes? Es magnífico que ante la duda de un papá o una mamá se esperen, observen, anoten en la aplicación de DIDE y el orientador junto con ellos colaboren para que observen al niño y luego ya contestar más adelante. Es muy, muy buena idea. Nos preguntan también cuántos estudios es recomendable hacer por etapas educativas, dependiendo de la etapa, por así decirlo. Sí, a ver, aquí nos preguntan mucho el cómo usarlo, cuál es la mejor fórmula, porque obviamente el hacerlo a todo el alumnado de un centro, a no ser que sean centros muy pequeños, como sí que se está haciendo en centros de infantil, de 125 niños, 200, 150, sí lo hacen a todo el alumnado, pero cuando son 1000 y pico, 800 niños, lógicamente hacerlo a todo el alumnado de un año es una locura. Pero sí que se hacen los cambios de etapa, por ejemplo, en los cambios de etapa se puede hacer un screening a todo el alumnado. ¿Por qué? Primera, porque no contesta el alumnado. Segunda, porque se lo mandas a todos los papás a la vez, con lo cual los papás ya lo van contestando y en vivo vas viendo cómo van entrando esas respuestas. Y luego, para hacer ese seguimiento, si lo haces en 4 o 5 añitos, ¿verdad? Que son ya 29 indicadores los que se pueden detectar en 4 o 5 años, en 2 o 3 años son 14 indicadores. Bueno, pues lógicamente tú vas viendo esa evolución de ese niño, como decía antes Nuria, que no solo es para la primera vez, sino cómo evoluciona, y ahí ya haces un filtro. Si puede pasar alguna cosita a un niño, vamos a hacer el seguimiento con ellos, ya sea a nivel pedagógico, a nivel simplemente con las pautas que da DIDE y con la atención de los profesorados y de la familia, y vamos a observar, a ver, cada 6 meses se puede repetir o cada año, en función del niño o de lo que tenga, y se puede repetir en función de lo que le salga. No tenemos por qué repetir. Imagínate que nos sale un TDA o nos sale una dislexia o nos sale un Asperger, pues ¿para qué se lo voy a repetir dentro de 6 meses o un año si es que eso lo tiene o no lo tiene? Entonces, si no lo tiene, no voy a volver a repetirlo. Pero sí los que le salgan así, un poquito en comorbilidad, o los que salgan en rojo, ¿vale? O sea, en es recomendable su repetición. Alerta, claro, hay que volver otra vez a hacerlo y sobre todo si en niños pequeños, ¿no? Pero bueno, la felicidad es esa. También es importante especificar de que tiene una valoración sutil cada pregunta porque es de 0 a 10, con lo cual la matización es bastante fina. Sí, y luego también el profesor puede ser a petición del profesor o de la propia familia.
O sea, si la familia sabéis que tenéis dudas con un niño, es que mi hija, es que mi hijo, es que tal, es que no lo... Bueno, pues vamos a pasar un DIDE, vamos a ver cómo lo vemos cada uno, ¿verdad? Y tomamos decisiones. Pero el profesor lo mismo. O sea, si el profesor dice, uy, es que tengo aquí 4 o 5 niños en mi aula que no sé muy bien cómo ayudarles, no sé qué hacer, pues esos 5 niños son los candidatos a hacerle el estudio. Hay un perfil tutor. O sea, DIDE está pensado para que sea una herramienta para el tutor, para el profesor. El profesor puede iniciar el estudio. Conoce a los papás, conoce a sus compañeros que son los profesores, conoce a los alumnos, pues él es el que puede iniciarlo. Detrás de él está el equipo de orientación que lo está viendo todo remotamente. No tienen por qué estar en el colegio tampoco, pero están fuera del colegio, pero lo están viendo desde fuera del colegio y te pueden ayudar, pueden documentar el informe y todo desde fuera del colegio. Entonces, la herramienta realmente también es para el tutor. Vale, y también explicarles el tiempo a dedicar, visto que se puede seleccionar muy bien qué indicador medir y evidentemente pues para un profesor de matemáticas o para un profesor específico de lengua se va a reducir el tipo de indicadores y con ello el tiempo de dedicación para rellenar ese cuestionario. Es que es importante que les digas también esto. A ver, es que no todas las personas me van a aportar la misma visión del niño. Por ejemplo, la abuela, pues yo quiero que me ponga la nutrición porque quiero saber cómo come en casa la abuela, cómo se comporta en casa de la abuela, pero la abuela no me va a sacar nada de dislexia ni discalculia, pues se lo voy a quitar las preguntas. ¿Para qué quiero yo esos indicadores? No me hace falta. Pero profesor de lengua o de matemáticas es lo mismo. No te lo va a detectar lo mismo uno que el otro. Entonces, ¿para qué quiero hacerles leerse unas preguntas que sé de antemano que no me van a servir para nada? Para que él diga no sé, no contesto, ya se las quito yo. Entonces, puedes personalizarlo hasta por persona que invitas. Hacérselo cómodo, eso es. Sí. Eso es. Y más con los problemas que hay día a día, que vas a recoger a los niños. ¿Por qué sales tan triste? Hablas con la profesora, 40 tutorías. Esto claro. Con un DIDE se soluciona rápido. O por lo menos ayuda a llegar antes a desde la app que ayuda del DIDE a crearlo. Y otra cosa dice, profesor y tutor y orientador perseguido por los pasillos. Con un DIDE también se puede evitar la persecución. O te persiguen por otra cosa, pero por esto no. Por esto no, porque, oye, que me parece que el niño no sé qué tiene, a ver si me lo mira. Contesta y vemos a ver cómo lo ve cada uno. Pues nada. Totalmente. Pues por aquí no hay más preguntas. Vale. Alberto y Nuria, un placer teneros por aquí en este webinar de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes de España y del otro lado del océano. Les mando un abrazo a todos desde aquí. Igualmente. Y cualquier duda, estamos aquí para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias y damos por concluido el webinar. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.